imagínate esto. Sos un chico de 23 años en el 2000, no me acuerdo, 2009 creo, y decís voy a vender bolsas ecológicas. La gente te dice hippie de mierda. O sea, como que... Y para mí esconde una gran enseñanza, que es que para tener una buena idea de emprendimiento, tiene que ser una buena idea, pero tiene que parecer una mala idea. Pues si pareciera una buena idea y fuese una buena idea, todo el mundo lo haría y sería como un poco redundante. Hola, soy Madely Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En este podcast analizamos la historia de profesionales que se transformaron para vivir alineados con sus valores. Contamos historias y desarmamos cómo lo hicieron. Entérate del detrás de escena y mis recomendaciones en el correo semanal que te puedes anotar en tienequehaberalgomás.com/correo. Si escuchás el podcast y también sos un profesional inconformista, podés unirte a la comunidad. Es un espacio exclusivo donde nos ayudamos entre todos, nos acompañamos y contamos nuestro progreso. En tienequehaberalgomás.com/comunidad podés ver cómo funciona todo esto. Estabas escuchando a Seba Javelier, él es emprendedor argentino viviendo en México. En esta conversación hablamos de cómo él armó diferentes emprendimientos, la forma de pensar los negocios y qué prioriza como persona. Puedes buscar esta conversación con video en YouTube y redes sociales. Cuando termines, contame en @tiene que haber algo más qué te pareció este capítulo. Hola Seba, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo. Hola Maggie, por favor, un placer. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Te parece si empezamos este capítulo con una introducción tuya de quién sos en 10 segundos? Bueno, perfecto. Me autopercibo como emprendedor. Armé una empresa de bolsas ecológicas hace unos 13 años y a partir de ahí traté de armar negocios similares. Hoy en día tenemos ese negocio de bolsas ecológicas, una empresa de sublimadoras e insumos para la industria del sublimado y operamos en 3 países, México, Argentina y Chile. Soy profe en la materia de emprendimientos de la Facultad de Ingeniería y un tenista profesional ad honorem, me considero al menos. Bien, nadie te paga por jugar al tenis. Exactamente. Seba, ¿qué dirías que es para vos el éxito? No lo sé, no me lo pregunto mucho, no lo busco, pero sí ¿Por qué busco no? como la satisfacción interna, porque realmente no sé lo que es. O sea, a ver, si es ganar más plata, lo hago, lo busco. Si es, no sé, no me defino bajo ese concepto. No, pero ¿cuál es tu definición? Porque evidentemente ganar plata infinita no es No, no lo por tu es. respuesta. Éxito. Bueno, si tuviese que decirte algo sería eh, mantener mi nivel de opcionalidad lo más alto posible. Perfecto. Y con opcionalidad me refiero a libertad financiera, también a libertad de dónde vivir, de dónde, de con quién me rodeo principalmente. Eso sí. Ahí va, perfecto, muy alineado. Por eso viniste a este podcast. Bienvenido. Eh, Gracias. Vamos desde el principio. No puedo creer que ya pasaron 13 años desde el primer emprendimiento. ¿Por qué decidiste emprender y por qué se crea EcoExist? Bien, ¿por qué decido emprender? Sería, eh, creo que la respuesta rápida sería el miedo al aburrimiento, porque todo se dio muy improvisadamente. Antes de armar Eco, estudiaba ingeniería industrial en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. En ese momento vino la gripe porcina o la gripe aviar, no me acuerdo cuál era, la H1N1, y se suspendieron las clases. Hoy parece, yo Un ni me chiste. acuerdo de ese momento, claro, fue como, no sé, 15, 20 días, pero se suspendieron las clases y en ese momento me fracturó la pierna. Y a partir de ahí se me complica un poco el tema de volver, o sea, me perdí todo un cuatrimestre, y tal vez, sí, al menos un cuatrimestre.
estuve mucho tiempo en cama, muy aburrido, y ahí me di cuenta que estaba aburrido de muchas cosas, principalmente de mi actividad laboral. Hacía investigación en la facultad también, y era ayudante de cátedra en la materia de física 2, que sería como electromagnetismo y una cosa así. Y a partir de ahí dije, cuando vuelva a caminar voy a hacer algo diferente y algo propio, y tenía como una idea de un amigo de mi mamá que vendía bolsas de plástico, y siempre me dejó muy marcado que él decía, no sabes la cantidad de plata que hay en vender muchas cosas de poquito, de centavos, ¿no? Ujú. Y bueno, ahí empecé, esa básicamente fue el motor. Creo el medio del aburrimiento, y no está nada, no es despreciable, de hecho. Creo que es un motor que mueve muchas cosas, algunas buenas, como en este caso, y otras muy malas, ¿no? ¿Qué más decidiste hacer por miedo a aburrirte? ¿Qué más decidí hacer por mi aburrimiento? Y creo que jugar al tenis y abrir más empresas también. De hecho, la segunda empresa que armé quise armar una cadena de verdulerías. La cadena solo tuvo un eslabón, que fue un local que abrimos en Buenos Aires, en Capital Federal. Y ahí fue básicamente lo mismo. La empresa de bolsa ya venía súper bien, andaba todo bárbaro, no tenía mucho que hacer yo a nivel laboral. Había logrado tal vez esta opcionalidad financiera que uno busca más de joven. Y muy de joven, tenía 27 años cuando me sentía así libre financieramente. Y creo que el miedo al aburrimiento me hizo armar una empresa en una industria completamente sacrificada como es la de frutas y verduras. Me levantaba a las 3 de la mañana para ir al mercado central. Bueno, fue un viaje increíble, muy loco, y creo que el miedo al aburrimiento fue también el motor. Ok. ¿Seguís de acuerdo con esta frase que te dijeron que hay mucha plata en vender muchas unidades de algo muy barato? A ver, cualquier generalidad sería ¿Es un sí o no? No. equivocada. Mentira. Es que por eso, de vuelta, no te diría ni un sí o un no. Sí creo que hay muchísima plata en negocios de muy poco ticket, y también hay muy malos negocios en lo mismo. Pero sí, ¿Y sí, sí, sí. cómo lo diferencias uno del otro? Más que diferenciarlo entre uno y el otro es si lo haría o no. Creo Ok. que lo haría si tuviese la posibilidad de hacerlo financiera, principalmente, de contar con la plata para venderlo de esa manera. Y lo haría si logro tener tickets muy altos en volumen. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros le vendemos a supermercados aquí en Argentina, etcétera. Si yo vendiendo pequeñas cositas o de poco plata logro conseguir clientes que tengan muchísimo volumen, me interesaría. Lo analizaría o lo que fuere. Ujú. Pero si digo voy a vender cositas de poco volumen, como por ejemplo bolsas, ¿no? Y no tuviese la posibilidad de venderle a clientes grandes, definitivamente ya lo descarto. Ahora, si tengo la posibilidad de acceder a clientes grandes, puede ser que lo tome y puede ser que no, porque tal vez no me gustan las condiciones de cómo está hecho ese negocio. Entonces, uno descarta por completo, y lo otro al menos no lo descarta de entrada Ujú. y amerita una segunda evaluación. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que te involucres en un proyecto? Bueno, esa es una. Eh, Saber cómo voy a conseguir los clientes es principalmente la gran pregunta que me hago. Hoy básicamente lo hago a través de Google Ads, o sea, es mi área de expertise. Después, la vialidad financiera. O sea, la mayoría de los negocios en los que yo estoy, a diferencia del palo tecnológico y todo, generalmente requieren un montón de plata, de capital de trabajo para que funcione. Habiendo pasado por muchos desafíos financieros, la vialidad sobre eso es súper importante para mí.
Y en última instancia me gustaría que si me meto en un negocio y que tiene todas esas características, además alguna otra barrera de entrada, como puede ser la posibilidad de una marca, la posibilidad de un contrato muy largo, nada, como un par de características que me gustan. Ujú. Y sí, sería eso. Pero hasta ahora Ok, encontré dos. O sea, busco incansablemente negocios y encontré dos, que es el de bolsas, y ese lo encontré de suerte, de casualidad, y el de sublimadoras, que lo encontré ahí sí buscándolo, ¿no? ok. ¿Qué hicieron bien en EcoExist para que hoy siga funcionando? Nos preparamos para todo, Maggie. Creo que en última instancia fue eso. O sea, nos reconocimos adentro de una industria que recién nacía. Imagínate, las bolsas que yo describo, que vendo, son las que se venden en los supermercados, que son como una tela que tiene rombitos. Es de una tela no tejida que se llama friselina o non-woven, tela no tejida. Y, y cuando recién arrancábamos, la gente nos encontraba y nos compraba simplemente porque éramos de los pocos que ofertábamos. Sin embargo, siempre pensamos que esa abundancia que teníamos de clientes se iba a acabar a medida que iba a haber cada vez más competidores. Y que el negocio ese a nivel margen eh, se iba a ir deteriorando a medida que pasaban los años, simplemente por esto, porque la bolsa que podemos hacer nosotros la puede hacer igual un competidor. Entonces, ¿en qué creemos que hicimos bien? Porque realmente cuando arranqué yo, las empresas que hoy se sostienen, creo que hay una sola, y nosotros. Creo que fue eso, prepararnos para de todo. Y de todo fue la pandemia, de todo fue una ley que prohibía las bolsas y explotó el mercado y todo el mundo nos quería comprar y nosotros no podíamos abastecer a todo el mundo. Y eso hizo que hubo una sobreexplosión de oferta. Entonces, en ese momento fue una bendición, pero en el largo plazo se llenó de gente vendiendo, queriendo vender bolsas, y la capacidad de producción superó, pero por muchísimo, la capacidad del mercado de recibir esas bolsas. Te voy a poner algunos ejemplos, o sea, te voy a poner un caso excelente, a ver. una gran cadena de supermercados argentina, cadena argentina de supermercados, creo que eso dice todo, la única, no sé, que existirá, muy famosa por negociarte todo hasta la última gota. Nosotros empezamos a tener conversaciones para que nos compren un montón de bolsas. En ese momento sale la ley que dice que iban a prohibir las bolsas de plástico. Después no sé en qué terminó porque siguen habiendo bolsas descartables. Nosotros les decimos que no les podemos vender. ¿Por qué? Principalmente porque si, por ejemplo, nos querían comprar 1.000.000 de bolsas, nosotros sabíamos que íbamos a poder colocar ese 1.000.000 de bolsas en distintos clientes a una mayor rentabilidad. Como parte de lo que nosotros siempre tuvimos fue la capacidad de elegir en qué negocios que nos queremos meter. La opcionalidad nuevamente aparece. Entonces le decimos no lo vamos a hacer, te agradecemos, mucha suerte. Tal vez en otro momento. Nos llaman a los 2, 3 días, nos dicen, bueno, te las pago un peso más, por ejemplo, sería 1.000.000 de pesos más. Y nosotros dijimos que no. Y en ese momento aparece la oportunidad de comprar más máquinas para hacer más bolsas, para poder abastecer a todo el mundo que nosotros le estábamos diciendo que no a un montón de clientes, pues no podíamos abastecerlos. Y ahí la decisión fue decir que no íbamos a comprar más máquinas, porque todos nuestros competidores estaban recibiendo ese llamado del supermercado, de todos los que les decíamos que no. Entonces, todos iban a pensar que podían vender 1.000.000 de bolsas más por vez. Imagínate, son 6 competidores, la capacidad instalada iba a ser de 6 millones, Ujú. pero el mercado iba a pedir 1,5 millones más. Entonces, la única solución que van a tener esos competidores para vender más es bajar sus precios.
Y bueno, decidimos no hacerlo y obviamente al año se notó mucho ese, ese fallo, ese error en el modo de pensar, ¿no? De decir, era obvio que esto iba a pasar, al menos si le dabas un poquito de análisis, era obvio que iba a pasar, o al menos para nosotros. Sin embargo, todo el mundo tiende a, a tratar de invertir más. Nosotros, en vez de invertir en eso, hicimos otros negocios, por ejemplo el de las sublimadoras, y bueno, así vamos creciendo, ¿no? Diversificándonos de esa manera. Bien. Cuando decís que se prepararon para todo, ¿qué cosas en concreto las ayudaron para eso? Por sobre todo, Maggie, costos fijos bajos. En última instancia, lo que más te va a preparar para la absoluta incertidumbre es eso. ¿Por qué? Porque te da tiempo para pensar. Cuando uno empieza a perder plata porque X, cualquier situación, creo que los costos fijos bajos te dan la capacidad de reacción. Sí. Ok. Y mencionaste antes desafíos financieros. Sí. ¿Por qué cosas tuviste que pasar? Bien. Yo empecé con muy poca plata. Hace 13 años eran 800 pesos. No sé cuánto es a cambio de hoy, porque obviamente en Argentina el peso fluctúa mucho, pero en dólares serían $160 más o menos. Ese era mi capital inicial. Cuando uno vende productos, tiene que comprar los productos para poder venderlos. A eso se le puede llamar capital de trabajo, pero básicamente si yo no tengo bolsas para vender, no voy a vender bolsas. Y con $160 de bolsas puedo vender, por ejemplo, no sé, $320, ponele. Ahora, si yo voy creciendo cada vez más, vendo 320, 260, 640, etcétera, etcétera, voy creciendo a una tasa grande como era lo que nos pasó a nosotros. La plata que te deja el negocio para recomprar producto es limitada, es finita. Y si vos creces o podés crecer más que eso, empezás a tener un problema financiero. Que se agrava cuando, por ejemplo, cuando le vendimos a Coca-Cola, nos dijo, no, Coca-Cola paga a 30 días, a 60 días, no me acuerdo cuánto era. Entonces se agrava aún más ese tiempo que vos tenés para cobrar, para volver a comprar, se estira mucho más. Ese problema yo creo que lo tuve como por 6 años seguidos. O sea, 6 años seguidos no tenía un peso porque solamente recompraba más tela, más tela, más tela. Y me acuerdo que todo el mundo me preguntaba como, che, Seba, ¿cómo venís? Bien, le vendimos a tal, le vendimos a... Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y yo internamente estaba como día a día mirando el cash flow porque no tenía plata. Yo sabía dónde estaba, pero no la veía. Si tuviese que decir qué desafío es ese. Y después, ya de empresa madura y cuando empezamos a armar la marca de sublimadoras y todo, volvió a pasar con el agravante que son máquinas chinas. Nosotros las diseñamos y las tenemos nuestra propia marca, se fabrican en China. En China compras y te llegan a los 3 meses. Y después tenés toda la vida útil para volver a vender. Y si te pasa el problema financiero, imagínate comprando 3 meses antes y que te paguen 3 meses después. Bueno, todo eso es un hermosísimo problema que hemos tenido. Pero bueno, ya nos agarró con más experiencia y lo pudimos llevar con Bien, otra entereza. ok. ¿Entereza decís manejo del estrés o cómo? Sí, además del manejo de estrés, de saber que si nos metíamos en un negocio así, íbamos a vivir este tipo de situaciones. Yo cuando arranqué, era un chico, tenía 23 años, ni me imaginé el problema este de crecer. Ahora lo decís y es súper lógico, pero cuando uno empieza, no te das cuenta. Y eso pasa mucho en las pymes. Uno
no mide eso, no planifica eso, y más de una vez te puedes ver en una situación muy, muy complicada. Ujú. ¿Qué cosas te sirvieron para seguir trabajando con el mismo socio y que la relación funcione? Bien, te cuento la primera vez que me junté con él. No, yo arranqué la empresa de bolsas solo y a los 2, 3 años, cuando ya veníamos creciendo un montón, yo me estaba volviendo loco y en vez de darle lo mejor de mí a la empresa, que era la parte de ventas, la parte de crecimiento, tal vez algunas decisiones, le daba lo peor de mí, que era la parte de organización. No sabía cuánta mercadería tenía, qué se estaba fabricando, qué no, stock, todo un montón de cosas que, ni hablar de la parte financiera. Entonces, para ese entonces tenía un montón de amigos que, viste, gravitaban sobre el negocio, preguntaban si sí, si no, tal vez querían invertir. Yo siempre fui bastante reacio a eso, principalmente en los primeros años. No porque no me hubiese encantado trabajar con alguien, sino porque sentía que no eran las personas indicadas. Y Pato, mi socio, lo que más me gustaba de él eran las preguntas que me hacía. Entonces, cuando me junté con él por primera vez, para hablar de esto, le digo, mira, mi forma de trabajar es, eh, yo confío mucho en la gente, estoy convencido de que alguna vez me van a cagar, pero lo que me van a ayudar va a ser mucho más de lo que me van a cagar. Ese fue como mi discurso. Yo se lo dije una vez, me olvidé por completo de esa escena, y Pato me la recuerda muchos años después, como que para él fue algo súper importante. Eso por un lado. Siempre tenemos esa actitud de confiar, de desarrollar proveedores, desarrollar clientes con nuestros empleados también. Por otro lado, tenemos una política, ¿viste? El presidente y el vicepresidente no viajan en el mismo avión, como por una cuestión de que si pasa algo, no sé si sabes ese dato, pero si pasa algo, uno de los dos está en tierra, o al menos no pasa, ¿viste? Tenés que tener mucha mala suerte para... No, con Pato y yo no vamos a las mismas reuniones, nunca. Si yo tengo una reunión, él no la tiene, y viceversa. Entonces, en ese sentido, tenemos mucha libertad de acción sobre las decisiones que toma el otro. Creo que eso es súper importante. No hincharle los huevos al otro es algo súper importante. Creo que en mi caso soy medio hinchapelotas, entonces también me autorreconozco y me alejo de las situaciones que digo, acá voy a restar en vez de sumar. Y, y bueno, a colación de eso, creo que la otra es tener muy, muy claro qué tareas ocupa cada uno. Lo que yo hago, Pato no, y viceversa. Ujú. Creo que ahí hicimos un muy buen equipo. Ok. ¿Cómo se hace para desarrollar confianza con las personas? Perdón, Maggie, te meto una más. Vale, a ver. Eh, tenemos una política de no ofendernos. O sea, si él me dice algo, me lo tiene que decir. Y no nos ofendemos. Si me tiene que putear, nos puteamos y no nos ofendemos. Y no nos pasa muy rara vez, pero sí, si uno se equivoca, el otro tiene la potestad de decírselo. Y por suerte eso siempre fue, nos lo dijimos en la primera juntada que nos hicimos, y al día de hoy se mantiene. Bien. ¿Cómo hacen para no ofenderse? No sé, creo que, no sé, es una muy buena pregunta, pero creo que decimos las cosas con franqueza. Cuando alguien se equivoca, se lo dice al otro y listo. Ok. Y también nos cuidamos. Esa es otra. Creo que él trata de cuidarme mucho a mí y yo de cuidarlo mucho a él. ¿En qué Como, sentido? por ejemplo, Pati y yo tenemos personalidades muy diferentes. Él es muchísimo más conservador, es más organizado, es más de equivocarse poco, le duele mucho equivocarse. Y yo soy todo lo contrario, soy una persona que no, por suerte no me molesta equivocarme, lo hago a diario. y, y, y soy
más ambicioso. Entonces, por ejemplo, yo periódicamente le digo, Pato, tenemos que armar esto, tenemos que abrir tal país, tenemos que hacer esto, tenemos que seguir creciendo. Y Pato, por el contrario, dice, no, estoy trabajando lo que quiero, estoy ganando lo que quiero, no tengo ganas de seguir creciendo, etcétera, etcétera. Y en esa combinación, yo trato de no llevarle mucho trabajo y de no eh, romper con su destino en la vida. Y él, por el contrario, cuando están dadas las condiciones, me permite a mí soñar, crecer, ser ambicioso, como por ejemplo el abrir un país nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese cuidado mutuo, creo que nos encontramos. Ok. Y encontramos un buen equilibrio, porque, por ejemplo, la verdulería, que salió súper mal, Pato no le gustaba. A Pato no le gustaba. Y en vez de poner no dejarme, por cuidarme a mí, lo dejó. Y en eso trabajamos mucho. Trabajamos mucho en decir, bueno, no, para cuando algo viene mal, eh, digámoslo. Después decidimos, pero digámoslo. ¿Qué eran las señales que el visionario Pato vio en que esto que no le gustaba? No, eso va para la entrevista de Pato. No la sé, pero si querés te puedo... te Tráelo puedo a Pato. me No, encantaría. Pato, quizás había acá un momento como, viste, un cierre de ciclo y Pato siempre tuvo razón y nunca nadie lo escuchó, pero bueno, no sucedió. Está bien. no sucedió. Bien. No sucedió. Pero si querés te puedo decir qué salió mal en ese negocio. Bueno, a ver qué salió Que le mal. puede servir. En última instancia, creo lo más importante es. Hay una parte emocional de emprender, de no me sale decirlo en español, capaz me puedes ayudar, de wishful Decilo thinking, ¿no? Como como de optimismo, de de pensar optimismo, que va a salir bien. claro, que es una condición necesaria. Si no tenés eso, tal vez no lo haces nunca. Ahora, hay una parte de racionalidad que si no la tenés, te puede pasar lo que nos pasó a nosotros. La racionalidad de esto fue, o la irracionalidad, fue que el negocio de las verdulerías es un negocio muy informal. La mayoría de las verdulerías que funcionan se evitan un montón de costos que, que, que son ese ahorro de costos es lo que le da la rentabilidad al negocio. Porque imagínate, en Argentina, por ejemplo, pagás 35% de ganancias. 35% de margen de cualquier ticket de venta es más o menos el precio de venta, es más o menos el margen de un negocio. Entonces, si vos incluís ese costo, bueno, ya te podrías quedar afuera. Así que principalmente diría eso. Creo que no vimos lo suficiente los números, o tal vez los hicimos mal. Lo mismo para elegir el local y un montón de cosas relacionadas al retail. Y por sobre todas las cosas, yo me fui a trabajar en una verdulería y estuve un mes trabajando en una verdulería. Le dije, che, voy gratis, te laburo y aprendo el negocio. Tendría que haber trabajado mínimo un año. Principalmente en un negocio que es tan estacional, donde, es más, tendría que haber hecho 2 años para ver si ese año era una anomalía o no, etc. Mm. Creo que ahí también pequé de optimista, por no decir arrogante. Ok, ¿y de retail? ¿Qué hicieron mal con el local? Creo que también las cuentas, pero elegimos una zona muy transitada y poco habitada. Era un local en Villa del Parque, en la calle Cuenca, donde pasa un montón de gente, pero no vive tanta gente. Mm. Entonces, tal vez en verdulería es mejor estar cerca de donde vive la gente. También donde pasa, pero más por donde vive. Sin embargo, vendíamos bien. No fue un tema de volumen, sino que era todo esto que te digo, ¿no? Ok. Em, ¿Qué harías distinto con todo esto? Como, además de hacer los números con más O sea, atención, ¿no? si volviera en mi máquina del tiempo, Sí. definitivamente no hagas la verdulería, definitivamente.
y después no, todo lo demás, dale para Ok. adelante. ¿Qué costo tuvo para vos pasar por esa experiencia? Para vos como persona. Sí, sí, sí. ¿Qué costo? Un costo muy alto, Maggie. Como te decía, me levantaba a las 3 de la mañana para ir al mercado central. Tengo mil anécdotas de eso me encantaría compartirlas simplemente para no olvidármelas. De hecho, A ver, contame una. me debo a mí mismo escribir sobre eso, porque nunca lo hice y no me lo quiero olvidar, fue increíble. Mil escenas. La gente que trabaja en el mercado central es súper, súper particular. Eh, entonces, como estoy tratando de pensar alguna Ujú. que valga la pena y que no deje nada mal parado a nadie, pero... Eh, También, bueno, fue tu experiencia. Si queda mal parado alguien, no quiere decir que sea la norma para siempre. Quizás fue solo ese día y ahí te estoy dando pie para que bueno, vamos así, vamos a mandes al frente. retomemos esto y tengo mil experiencias Ajá. y anécdotas para contar, entre ellas, como que me trataron de acuchillar y de robar. La persona que trató de robarme salió corriendo, lo agarraron, lo cagaron a patadas. Hay como una comunidad, o sea, es el mercado central, al menos cuando iba yo, hace, no sé, 10, no, un poco menos, 8 años, 7 años, era sumamente informal y sumamente de confianza. Vos vas, comprás frutas y verduras, te llevas, elegís el cajón que te querés llevar de las frutas y verduras, te lo separan, después lo pasás a buscar, después de haber hecho todas las compras, lo pasás a buscar. Estamos hablando de 12 naves industriales que tendrán 50 puestos cada una de esas naves, ¿no? O sea, es muy grande y vos vas y vas eligiendo y te lo separan. Guardás toda la mercadería, te la llevas a tu local y después, tipo 8 9 de la mañana, vas al puesto y la pagás y recién ahí te enterás de qué precio vale la banana. Ese es el nivel de confianza que tiene y a su vez, tal vez le compras la banana, te dice cuánto vale y dices, ah, listo, anótamelo en un papel y se lo pagás después en 30 días, por ejemplo. O sea, es hermosísimo, ¿no? Ese sistema creado a través de la confianza y mismo hay situaciones donde decís, che, trabajaste con tal tipo y ese tipo era estaba mal visto en el mercado central y dice, no, no, yo con él no trabajaba. O sí, y tuve malas experiencias. Como hay una creación de la reputación muy, muy increíble. Que de ahí, o sea, yo cuando vivía todo eso, pensaba en Adam Smith, en David Ricardo, ¿no? Como decía, de ahí, de acá sacan las teorías del mercado, ¿viste? Como muy loco todo eso. Eso me pareció increíble. Después, hubo un día me congelé y me volví loco, o sea, me volví loco del frío, como no podía pensar. Me acuerdo que hacía muchísimo frío, fui súper abrigado, obviamente. Hice mis compras, me tuve que guardar en el auto y prender la calefacción porque me estaba congelando. Bueno, terminé de hacer las compras, qué sé yo, me dolía el cuerpo. Llego con un cafecito que era... El cafecito del Mercado Central es como eh, la hostería de Game of Thrones cuando los tipos van caminando. O sea, imagínate una cosa así, llega gente de todos lados, no tenés ni idea. Una cosa de otro planeta. Y me acuerdo que en TN decía que hacía más frío en Ezeiza, que es donde está el Mercado Central, que en la Patagonia. Y yo decía, pues... Bueno, ¿y qué costos tuvo todo esto? Nada, me trajo un insomnio que me duró unos 2 o 3 años y atrás de eso un montón de otros problemas personales a través del insomnio, ¿no? Como una capacidad muy limitada de tomar decisiones. Así que nada, fue bastante... Fueron años de oscuros para mí. O sea, la verdulería duró un año y la recuperación de eso creo que duró 2 años. Ahora, esos 2 años duros los volvería a vivir 1000 veces. O sea, en ese sentido,
Eh, lo que aprendí en ese tiempo no lo aprendí en ninguna, no sé, en mi vida. ¿Qué dirías que aprendiste en esos años oscuros? Bueno, a bancarme el aburrimiento, Maggie, ya que estábamos hablando de este miedo al aburrimiento. O sea, emprender para no aburrirse o para hacer algo no es un motivo para emprender. El motivo para emprender es de alguna manera crearle valor a alguien y que de alguna manera puedas capturar ese valor a nivel monetario. Supongo que es la única forma de sostenerlo, tal vez no, pero como mínimo darle un valor a alguien y poder quedarte algo de ese valor. Hacer algo por hacer es muy bueno para la salud mental, ponele, pero no es muy bueno para como una decisión racional. Y bueno, ahí en el medio estamos los seres humanos, ¿no? Tratando de ser racionales y de ser felices. Claro. ¿Cómo es dormir 2 horas durante 2 años? Uf. Te cuento lo que me pasaba. En última instancia, en mi caso de insomnio, hay varios fuentes, pero en mi caso fue algo que se llama, como se me trastornó el ciclo circadiano. ¿Qué es un ciclo circadiano? Está heredado de las plantas, literalmente, porque es como cómo se comportan tu cuerpo en todo el transcurso del día, que siga el sol, básicamente, ¿no? Entonces, mi ciclo circadiano, al tener que levantarme a las 3 de la mañana, se me cagó, básicamente. Entonces, de noche no tenía sueño y durante el día, cuando tenía que tener actividades, todo, o tal vez no tenía sueño durante el día, me iba a la oficina y en la oficina me quería morir, no podía sostener mi cabeza, literalmente. ¿Eh? Llegaba a mi casa para descansar y no me podía dormir. Y comía comida y me caía mal. Y bueno, y así todo. Y ahí entra un círculo vicioso de, de que te cuesta salir. Y en ese momento me estaba yendo súper bien en el laburo. O sea, como que estaba en un momento y me acaba de separar, por ejemplo, entonces yo internamente me sentía súper mal y la gente afuera me veía súper bien, como diciendo, uy, la estás rompiendo, qué bueno, qué sé yo. Entonces, cuando les decía que no, estoy durmiendo como el culo, me decían, estás como estresado, tenés que relajar. Y hacía 3 veces por semana yoga personalizada, individualmente, levitaba en yoga, pero no podía dormir. Eh, así que ahí también aprendí mucho sobre el yoga, estaba fracturada la pierna, no podía hacer mucho deporte, eh, así que hacía yoga, esa movida, y seguía sin dormir. Y se me curó con pastillas, fui a un psiquiatra, me recomendó pastillas para dormir, lo cual recomiendo, pero recomiendo ir a un psiquiatra, ¿no? O a un médico que Ujú. sepa del sueño. Y, y me curé 2 años después. Tardé 2 años en aceptar eso. Es una estupidez. Es un montón. Es un montón. Y a partir de empezar a dormir, mi vida levantó por completo. O sea, Y ahí aprendí sobre la hermosa función del cuerpo, mucho más allá de lo que uno piensa. O sea, yo realmente creía que mi cuerpo era el vehículo que transportaba mi cerebro y nada que ver. Total. Suena como una pesadilla. O sea, no se me ocurre. Digo, dado que el sueño es tan importante, es como la base de que podamos estar despiertos y funcionando, dormir 2 horas suena una tortura. Sí, o sea, no viví una tortura peor, no se la deseo a nadie. De hecho, vos me conocés, tenemos una relación y, y la verdad es que soy una persona que le gusta ayudar a las personas. Me siento con poca autoridad moral a veces para hacerlo, entonces si me piden ayuda siempre estoy. Generalmente no ofrezco una ayuda si no me la piden. Ahora veo a alguien que no está durmiendo y instantáneamente le respondo, o sea, como no me interesa, Claro. porque realmente es una tortura, es una tortura. Fue una pesadilla. Mm.
Entonces, voy a volver a una pregunta de antes, uniendo con el mercado central, que es, ¿cómo podemos hacer para generar confianza en otras personas? Bien. Voy a citar al número uno, a la persona de la que más aprendí, o una de las dos, y la que más trato de leer todos los años y todo, que son Charlie Munger en este caso, y Warren Buffett, que es su socio de Berkshire Hathaway. Y la respuesta a lo que él dice es, aludiendo a un matemático que se llama Jacobi, que es invertir, siempre invertir. Y lo que él dice, en este caso, si es cómo generar confianza en las personas, habría que invertir esa pregunta, es decir, cómo ser confiable. Entonces, si vos me decís, ¿cómo haces eso? Y yo trato de ser confiable. Y cada vez que alguien me pide algo, trato de prometer de menos y de cumplir de más. Y si en un momento me comprometo con algo, trato de hacerlo y hacerlo bien. No soy de esas personas. O sea, si alguien me pide una ayuda con Google Ads, si tengo el tiempo para dedicárselo, le digo, listo, lo hacemos y no es que me junto una vez y chao, le hago un seguimiento, trato de estar. Creo que eso me ha ayudado mucho. Y por otro lado, pongo la mejilla. Eso podría ser otro consejo. Yo confío primero. No, mi default cuando conozco a una persona es confiar en esa persona. Ahora, si siento que esa confianza se defrauda, soy muy... sentencio muy rápido que se acabó. Mm. Ok. ¿Cómo tomaste esta decisión de aprender Google Ads intensivamente? Te puedo dar dos respuestas. La que viene con anécdota real, no voy a dar nombres. ¿Vos la conocés o no? A ver, me gustan las anécdotas. Contanos sin nombre. Yo empecé a hacer Google Ads con mi empresa de manera muy amateur y empezamos a ver ciertos resultados y en ese momento conocí a alguien que tenía una agencia de marketing digital y se lo delego en él. Todo lo demás de lo que es EcoExist lo hacíamos tercerizado también. Entonces, tercerizamos esto también y por eso también a los 27 años ya me encontraba con cierta libertad financiera, porque no tenía mucho trabajo más que controlar ciertas cosas y operativamente estábamos muy, muy libres. Tuvimos un par de situaciones moralmente dudosas y el pico máximo de esta situación fue que nos llamó un competidor nuestro, nosotros nos llevamos bien con todo el mundo, incluso nuestros competidores, nos llamó un competidor nuestro diciendo, che, vino este chico a venderme tu cuenta, tu campaña. Me tiró información de todo lo que haces y qué sé yo. Te llamo porque me pareció tan inmoral que sentía la obligación de decírtelo. Y a mí, primero esa persona se la recomendé a 1000 personas, porque soy muy de eso. Soy como muy conector. Uh-huh. Y se me cayó, tipo, o sea, me pareció algo súper grave. Y en ese momento me voy de vacaciones, justo estábamos cerrando la verdulería, me voy de vacaciones a Europa, visito a un gran amigo mío, Tomás Pando, que es el dueño y fundador de PAES, entre otras cosas. Y yo siempre digo que él ni se va a acordar de eso, él dice que se acuerda de esto, pero yo creo que él se acuerda de esto pues se lo dije 1000 veces y por lo significativo que fue para mí esa conversación. Él obviamente es un emprendedor más experimentado que yo, entonces siempre tomo muy, muy a pecho su consejo. Y me dijo, Seba, todo lo que no sea core business, o sea, todo lo que no sea el corazón del negocio, lo podés tercerizar. Pero lo que no es tercerizable, no lo podés. Lo que es parte de tu negocio, no lo podés tercerizar. Y para mí, generar leads a través de ads me parece súper central en nuestro negocio. Y ese día no dormí. Dije, bueno, voy a tener que ser un experto en Google Ads. Lo que hice fue contratar a un tipo que trabajaba en despegar.com. Despegar tiene una
particularidad con ads, no sé si hoy lo seguirá haciendo, pero es como el negocio de los tickets aéreos fíjate, es de muy bajo margen y de mucho volumen, como las bolsas que hablamos, de muy bajo margen. Entonces, para la publicidad paga, son recontra celosos, tratan de optimizar todo el tiempo. Entonces yo aprendí de él cómo optimizar las campañas. Y bueno, eso me ha servido un montón, estoy infinitamente agradecido con él. Y así, Bien. y así fue que me empecé. ¿Cómo hiciste para tener esa conversación difícil con tu proveedor de amigo, está yendo a mi competencia con mi estrategia? Tuvimos una situación similar y se lo dijimos, pero no tan grave. No había sido tan grave el nivel de, che, esto... Nosotros inferimos que estaba vendiendo a competidores y se lo dijimos, che, le estás vendiendo a competidores. Y nos dijo que no era tan grave y que en el contrato no había exclusividad. Y esa es otra, de ser confiable. A mí me interesan muy poco los contratos. Sé lo que está bien moralmente y lo que no. Y tener un negocio competitivo, 2 clientes iguales, es inmoral. Y se lo dije la primera vez, la segunda vez le dije que nos íbamos y no le dije nada. Y lo que sí hice fue decirle que a las personas que le recomendé, esto lo guardé en secreto, digamos, no lo divulgué, no voy a dar nombre ni nada. Lo que le dije es, los que yo recomendé les voy a avisar esto. No voy a hacer ningún escándalo más allá de esto. Y bueno, de hecho, no sé si sabéis esta historia o no, pero así fue. Y bueno, eso fue lo que hice. Uh-huh. Ok. ¿Y cómo hicieron ustedes para tener esta buena relación con los competidores? Como lo suficientemente buena para que alguien te llame y te diga, che, vos que competís conmigo, te aviso que está pasando esto que no me parece bien. Creo que va con la personalidad mía de Pato. No, así hacemos los negocios, tal es así, muchos competidores quieren hacer negocios con nosotros. Todo el mundo quiere hacer negocios con nosotros, o sea, siempre tenemos como la posibilidad de armar un negocio nuevo, de hacer algo, nuestros proveedores también. Creo que va con cómo somos, que somos confiables, somos personas que estamos para ayudar, además de para ganar plata. Y se nota, y así es. Ok. ¿Cómo dirías que...? Porque, a ver, te pregunté por la parte de empezar un negocio. Empezar es fácil, lo difícil me parece que es mantenerlo y que funcione en el tiempo. Quiero saber que una vez cuando estás metido en cualquiera de estos proyectos, ¿cómo haces para priorizar el día a día cuando pasan 1.000.000 de problemas y 1.000.000 de cosas que podrías estar haciendo? ¿Cómo encontrás el rumbo para priorizar dentro de la empresa? Hoy por hoy, soy sumamente ineficiente en mi día a día. O sea, ¿qué hago? ¿Qué me refiero a ineficiente? Me tomo el tiempo para hacer todo. Al no tener un rol operativo en mi empresa, me levanto, leo, juego todo el tenis que quiero, pienso mucho y muy cada tanto tomo alguna decisión. O sea, ¿cómo hago? Y bueno, tengo un equipazo y confío mucho también en él. Entonces delego un montón de cosas. Y eso tal vez te lo puedo decir hoy, pero creo que tu pregunta va más para el Seba de hace 10 años. Uh-huh. Así que te voy a responder esa pregunta como si estuviese en ese momento. Y todo lo que no sea vender es secundario. En mi cabeza era así. Y con vender no me refiero a vender por ver plata, sino por crecer. Cualquier emprendimiento, cualquiera, que recién arranca, su misión es crecer. O sea, el tamaño que tiene en ese momento no es conmensurable desde el punto de vista de una organización, de algo. Es como
como una pelota caliente que vos necesitas hacer crecer, crecer, crecer. Entonces, si tuviese que volver, o sea, si tuviese que dar ese consejo de cómo priorizaba, en ese momento era crecer o crecer o crecer. Hoy esa pregunta se traduce en otra forma de crecimiento, que es componer el capital. Entonces, hoy, ¿en qué priorizo? En componer mi capital. En ese momento no tenía capital, eran $160. Entonces, ahí veo una similitud entre esas cosas. Al principio es vender, vender, vender. Después puede pasarte que en el afán de vender más, delegues margen, rentabilidad, relegues un montón de otras cosas que no serían tan buenas decisiones. Como por ejemplo, que para mí es algo que pasa mucho en las pymes, que las pymes tienen un muy buen retorno al capital, o sea, tienen buenos márgenes, y el empresario pyme toma malas decisiones financieras respecto de eso, de componer ese capital. Básicamente, tengo un negocio que me deja mucha plata y compro un departamento que tiene un 3% de rentabilidad anual. Entonces, eso, en mi vida personal, trato de componer ese capital, en vez de tener un... Bueno, no sé. Ujú, ok. ¿Qué es algo que te gustaría hacer antes de morir? Vale cualquier cosa, ¿eh? Eh, o sea, ¿qué me gustaría hacer antes de morir? Sí. Creo, o sea, realmente creo que me puedo morir mañana y estar satisfecho con la persona en la que me he convertido. Ahora, quiero ser mejor persona todavía. Entonces, ¿qué me gustaría hacer? En realidad lo convertiría en nunca quisiera dejar de... No quisiera perder esta vocación de seguir mejorando como persona que tengo, que la tengo. Realmente me gusta mucho leer, me gusta mucho prepararme, me gusta mucho aprender. Y si logro mantener eso a lo largo de mi vida, sé que voy a tener una vida súper feliz, pase lo que pase. ¿Qué tenés que mejorar como persona? Bueno, la mayoría de... o sea, creo que personalmente tengo muchas cosas para mejorar, principalmente sobre mi capacidad de dar y recibir cariño. Eh, Después, a nivel qué tipo de persona soy, creo que tengo que profundizar más lo que tengo. Y con lo que tengo no me refiero a lo material, sino a mis capacidades personales, como ser confiable, ser amable, ser eh, tomar mejores decisiones en la vida, no solo a nivel negocios, todo eso. Y ahora que estoy bastante remoto, ahora estoy en Ciudad de México, creo que tengo que ir definiendo dónde quiero vivir. Eso me gustaría en el corto plazo tenerlo resuelto. Bien. ¿Cómo es ser un expatriado en México? Bueno, creo que en todo el mundo ser un expatriado y para cualquier nacionalidad es duro. La respuesta me parece que es esa, es duro. Porque, nada, hay días que son malos. Y estás solo y tu red... Yo soy una persona de relaciones profundas, me gusta eso. Y me gusta profundizarlas más. O sea, quisiera... Me encanta tener amigos y me encanta conocer gente nueva. Y si bien quisiera tener más amigos, de los amigos que tengo quisiera tener mejores relaciones, incluso de las que tengo ahora, que son buenísimas. O sea, me gustaría profundizar más eso. Cuando uno se muda, eso se repercute. Así que es duro. Me siento muy afortunado porque al menos aquí en México me recibieron súper increíbles. Tengo amigos que siento que podrían ser amigos que siento que podrían ser amigos de mis amigos en Buenos Aires, lo cual es un montón, porque mis amigos en Buenos Aires son extraordinarios. Entonces, nada, me siento muy afortunado en eso. Creo que México como país, como cultura, es dentro de todo benévola con los extranjeros, dentro de todo benévola con los argentinos, y eso es algo bueno. Y por sobre todas las cosas, la Ciudad de México se ha
convertido en una ciudad muy ambiciosa, una gran ciudad que atrae un montón de gente con ganas de hacer cosas, con ganas de transformar, con ganas de emprender, con un montón de cosas que a mí me gustan. Creo que eso pasó hace poco, porque México, por cómo está configurado, está muy bien. Y algo que pasó hace mucho, mucho, es que tiene una potencia cultural increíble. Desde su música, desde su comida, desde su gente, de cómo es. Estamos hablando de una sociedad, una nación que sobrevivió a una invasión española, ¿no? Y a otras invasiones también. Tuvo un reinado acá por 14 años y entonces creo que está diseñada para ser benévola con los extranjeros y con los expatriados. Eso no le quita lo duro que es. O sea, hay días que son malísimos y bueno, y estás solo y hay que soportarlo. ¿Cuándo fue un último día malo? Ayer, Maggie. Ayer tuve un día de mierda. No es culpa de México, es más culpa de la situación económica en Argentina. Me costó mucho la parte de usar la plata allá y fue duro. No. Pero bueno, tal vez es ese disparador que en otro lugar tenés tu café, tus amigos, tu forma de reaccionar y acá tal vez con las 3 horas de diferencia que hay no puedes hacer un llamado o no querés molestar o no querés preocupar a nadie. Sí, respondiendo a una pregunta que no me hiciste, sería qué recomendaciones tendrías para alguien que se va a mudar o que va a vivir solo a otro país? Yo creo que hay 2 conceptos súper importantes en esto para aliviar esa situación. La primera es la rutina, o sea, encontrar una rutina, y con eso me refiero es a tener tu gimnasio, tener tu lugarcito. Yo tengo un lugar donde voy a tomar café cuando me siento mal, cuando no tengo nada para hacer, cuando me enfrento al vacío que es estar Ay, esos de momentos son cero. horribles. Encontrar un cafecito, encontrar algo, una actividad que te guste, que quieras hacer. Esa es el primero, la rutina. Y el segundo concepto es la familia. Pasa mucho con los expatriados que las relaciones que tienen son muchísimo más intensas que si estuviesen en su lugar local. ¿Por qué? Porque si se les enferma un chico, si necesita una ayuda con algo, ese círculo es súper importante. Entonces, hacerse de una rutina y hacerse de una familia, de un círculo de relaciones profundas, es súper importante. Esas son, y yo tuve mucha suerte en encontrar ambas, ¿no? Sí. Mm. ¿Cuál es el desafío de la diferenciación horaria? México cambia cada 6 meses. O sea, atrasa 1 hora en verano, adelanta 1 hora en invierno. Perdón, al revés. En invierno atrasa 1 hora, adelanta 1 hora en verano. 3 horas de diferencia es súper incómodo. Es realizable, pero es súper incómodo, principalmente en lo social. Porque, no sé, yo me levanto a la mañana, son las 6 de la mañana cuando me levanto, en Argentina ya son las 9, eso es complejo. Y a mis 6 de la tarde, cuando ya termino el día, capaz que quiero ir al gimnasio, a tomar el café, a hacer lo que tenga ganas de hacer. Y cuando vuelvo quiero hacer algún llamado o ver cómo está mi familia y ya no dan las horas, pues son las 10 de la noche. Entonces, eso es un poco incómodo. Más que nada en lo personal. A nivel laboral, 3 horas de diferencia se solapan relativamente bien. Ujú. Bien. ¿Cuál dirías que es alguna de tus últimas creencias limitantes de las cuales te deshiciste? Creencias limitadas. Siempre fui un. eh, Siempre fui muy creído en ese sentido. Como que no recuerdo alguna.
sí como, no sé, abrir en otro país, abrir un negocio en otro país durante la pandemia, se supone como un desafío y hasta algunos lo habrían pensado como irrealizable. Pero no sé, de alguna manera lo hicimos. No, no, no se me ocurre así alguna cosa que diga... eh, Está bien, bueno, no lo vamos a sí, forzar. ¿Se te ocurre algo que piensas distinto a la mayoría de las personas? sí. Creo que hoy, apalancado por la tecnología, por la audiovisualidad del mundo en que vivimos, es muy fácil creer en cosas, tomar partido de algo, tener como una postura sobre X. Tuve mucha suerte de leer libros increíbles de más joven y profundizar en ese conocimiento sobre el escepticismo, sobre el método científico aplicado a la vida, ¿no? Como sobre el pensamiento refutatorio en vez del confirmatorio. O sea, si yo veo un video que me dice, no sé, que X postura política o económica o lo que fuera, o religiosa, ¿no? No sé, cualquier cosa funciona de esta manera, es fácil construir un video confirmatorio al respecto y que se aproveche de esa mentalidad. A mí me... Tengo esa postura de contrarianismo que me ha servido un montón y se la deseo a todo el mundo. O sea, realmente de las cosas que he aprendido, trato de lo que me ha servido para mi vida, para mejorarla, trato de compartirla. Y creo que esa postura, es casi filosófica, me ha ayudado un montón. Y hoy por hoy creo que el statu quo es un poco diferente. Es soy tal cosa, soy tal otra, tengo convicciones muy fuertes que por supuesto trato de evitar, al menos. Ujú. Ok. ¿Quiénes dirías que son referentes que moldearon tu forma de pensar? Bueno, el primero, debo decir, que fue Karl Popper. No sé si no debe ser muy conocido, es un epistemólogo. Yo estudiaba, antes de estudiar ingeniería, estudiaba relaciones laborales en la UBA, que vendría a ser como recursos humanos o algo así. Hice el CBC y en el CBC te obligan a ver algo de epistemología o pensamiento científico, se llama, creo. Pensamiento científico, ¿no? Gran nombre de materia y gran materia en sí. Y, y cuando terminé eso, fue mi primer cuatrimestre, como que haber leído a Popper me ayudó un montón. Popper, su postura es muy, muy parecida a esto que estaba describiendo sobre eh, la capacidad refutatoria del pensamiento, ¿no? Decir, che, es mucho mejor tratar de probarse equivocado y no encontrarlo que tratar de probarse en lo correcto y confirmarlo. Porque eso es mucho más fácil y es una falacia. Y bueno, terminé ese cuatrimestre. Al siguiente cuatrimestre seguí con el CBC de Relaciones Laborales y me di cuenta que no era para mí, que necesitaba para mi formación tener algo más pragmático. Y ahí me metí en ingeniería industrial. Nadie pensaba que podría llegar a ser algo bueno en eso, eh, porque era muy del palo de las ciencias sociales, pero internamente lo vi como una forma de balancearme en mi personalidad. Y eso sí trato de serlos. O sea, trato de ver qué me hace falta en vez de en qué soy bueno y me voy construyendo así. Soy un generalista empedernido. Ok. ¿Algún otro referente? Sí. Charlie Munger y Warren Buffett, por supuesto. Taleb, Nicolás Nassim Taleb, es otro. Y creo que con eso. Bueno, y Paul Graham, por supuesto, que me parece una de las mentes más increíbles a nivel emprendedorismo que Bien. hay. Paul Graham, fundador de Y Combinator. ¿Cuál Sí. es alguno de sus artículos favoritos tuyos?
Bien, tengo como varias categorías. A nivel personal, o sea, cualquiera puede apalancarse de esto y ayudarse a sí mismo. Hay una que se llama Keep Your Identity Small, como mantener tu identidad pequeña, o mantener pequeña tu identidad, que es un ensayo que habla sobre no perder tiempo en pelotudeces. Creo que es muy útil sobre esto, ¿no? Sobre qué posiciones uno adopta. Después hay otro que se llama What You Can't Say, o sea, lo que no puedes decir. Me parece increíble ese ensayo, habla sobre... Eh, creo que en última instancia habla sobre la amistad, porque lo que sí dice es que es importantísimo tener amigos en donde puedas decir lo que se te viene a la mente, por más que sea una estupidez y que después lo autodestruyas y cambies de opinión, tener ese grado de confianza con amigos para decir, che, quiero armar un no sé qué, quiero hacer tal cosa, eso es súper importante. Bueno, y otro sobre las ciudades que me gusta mucho se llama Citizen and Ambition, o sea, es la ambición y la ciudadanía, creo una cosa así, que habla mucho sobre el contexto, ¿no? Sobre con quién uno se rodea, principalmente en las ciudades, como que te susurran un mensaje. Pero por sobre todas las cosas, mi mayor consejo va por ahí, sobre rodearse de gente. Rodearse de gente es súper importante y en la ciudad donde uno elige vivir, si tiene la suerte de elegirla, eh, como es la extrapolación de eso. A nivel negocios o emprendimientos, te diría que hay una que se llama Startup Equal Growth, Startup igual crecimiento, eso. Creo que ya solo lo dice, se autodefine el ensayo. Otro se llama Be Good, sé bueno, que habla, bueno, sobre qué postura tener como emprendedor y como persona de negocios y etcétera. Súper bueno. Bueno, nada, en fin, a mí me pasó, Maggie, que hubo un momento que leer a Paul Graham me parecía tan denso de información, tan completo de lo que decía, tan claro y tan sintético, porque no escribe libros, escribe ensayos, que dije, voy a leer todo Paul Graham antes de seguir leyendo cualquier otra cosa. Y entonces te podría hablar infinito de los ensayos, creo que esos son los suficientes. Y sí decir que ya que hablamos de la facultad, de que era profe y todo, yo dejé la facultad cuando la empresa empezó a crecer mucho y me prometí a mí mismo que si dejaba la facu iba a leer 2 libros por mes. Y bueno, cumplí esa promesa, más o menos, en promedio al menos. Entonces, mi consejo sería, más allá de leer a Paul Graham o lo que pueda recomendar, que el hábito de lectura sea con pericia. O sea, no solamente, no es lo mismo leer un libro u otro, hay un costo de oportunidad ahí. Y, y de vuelta, es como uno o quiere explotar en una cualidad para lo que es bueno o quiere balancear su personalidad o sus habilidades, y es otra decisión. O puede distraerse y usar la lectura como para algo de ocio. A mí no me... Prefiero otras cosas. O sea, la gente me dice, ay, ¿te gusta leer? Y como desde un lado de ocio y claro, a mí al revés, yo lo tomo como ir al gimnasio, es una forma de crecimiento personal que espero nunca perder. Bien. ¿Se te viene a la cabeza algún momento que digas, no puedo creer que esto haya pasado porque no estaba dentro de mi imaginario de las posibilidades que sucediera? Sí, todo lo que me ha pasado en la vida. O sea, realmente, o sea, imagínate esto. Sos un chico de 23 años en el 2000, no me acuerdo, 2009 creo, y decís voy a vender bolsas ecológicas. La gente te dice hippie de mierda. O sea, como que... Y para mí esconde una gran enseñanza, que es que para tener una buena idea de emprendimiento, tiene que ser una buena idea, pero tiene que parecer una mala idea.
Porque si pareciera una buena idea y fuese una buena idea, todo el mundo lo haría y sería como un poco redundante. Otro gran ensayo de Paul Graham se llama How to Get Startup Ideas, o sea, cómo tener ideas de startups o de emprendimientos, y habla un poco de eso, entre otras cosas. Muy buen ensayo. Entonces, nada, cuando empezamos a vender, empezamos a crecer y tener clientes increíbles y todo eso me parecía surreal, no sé, conocí a presidentes, vicepresidentes y etcétera, todo eso me parecía surreal. Siempre le escapé un poco a eso, como, como para mí lo importante era crecer. En ese momento decía, no, tengo que crecer, no me tengo que hacer como de ese mundillo. Y ni hablar de tener una empresa que opera en varios países. O sea, tengo una multi, Maggie, cualquiera. O sea, no me lo puedo, no me causa gracia. Le digo la multi internamente, cariñosamente, porque no me lo creo. Pero bueno, así viene y ojalá siga creciendo. Bien. Dado que sos un jugador de tenis y lector de tenis, quiero saber qué cosas aprendiste que te sirven para la vida real. Bueno, el tenis es de la vida real. Está bien, pero digo, ¿Qué no me cosas aprendí respondas del tenis? que me pegas mejor de volea ahora. Bien. Te, mientras pienso en esa respuesta, te voy a decir qué me dio el tenis a mí y que tal vez le puede servir a algún oyente Ok. que le pueda... A mí, cuando empecé a crecer mucho con el negocio, llegó un momento donde mis horas que le aporto no corresponden. Si le aporto 60 horas más de mi vida, no va a crecer un 60% más el negocio, ¿no? Empieza como a haber una saturación de eso. Mi cerebro hiperansioso y desarrollado desde la escasez, porque todo ese tiempo que crecíamos y no tenía plata y qué sé yo, empezó a acelerarse con eso. Y el tenis llegó para quitarme ese espacio o para ocupar ese espacio mental que me dio un montón de cosas. Principalmente tranquilidad para no ser... nada, para poder enfocar mis deseos de crecer, de mejorar, de la hiperconcentración, ¿viste? Como esto de enfocarse de lleno en algo, que lo hice por muchos años con Eco, me dio eso. Tal vez algún oyente esté pasando por una situación similar, de estar en un estado de alerta que ya no corresponde con su estilo de vida. Y eso sí me parece como súper potente. Yo encontré algo en donde puedo mejorar, donde tengo muchísimo para mejorar, porque el tenis es un deporte súper difícil. Entonces pongo ahí todos no sé cómo decirlo, pero como mis trastornos compulsivos, viste, como mi ansiedad la pongo ahí en mejorar, en ser mejor persona dentro de eso, de entrenar todos los días, mejorar, leer sobre la técnica, sobre la táctica, sobre etcétera, etcétera. Y después del tenis, lo que sí me dio, así a nivel como enseñanza para el resto, es como esta cosa de realmente conocer con profundidad un tema. A mí me pasó que en mi afán de mejorar como tenista, busqué un montón de entrenadores, creo que voy por el séptimo entrenador en 2 años. Y hay gente que dedica su vida a eso y que sabe mucho de eso. Entonces, rodearse de esas personas te acortan el camino mucho, mucho. Unos, al menos yo más de joven, más de imprudente, creía que mi experiencia personal era lo más importante. Y hoy considero que leer de gente que hizo cosas por las que quiero vivir, me da muchísimo para acortar ese camino.
Y bueno, el tenis fue uno de esos casos. O sea, jugué hace 2 años, creo que en promedio juego mejor que el que jugué hace 2 años, pero todavía tengo un montón para aprender. ¿Y qué hago? Leo de tenistas, básicamente. Tengo que recomendar a uno para el tenista que quiera mejorar. Se llama Winning Ugly, Ganando Feo, de Brad Gilbert. Eh, nada, no quiero ahondar en el tema, pero es un librazo para tenistas, para deportistas en general. Para mí es una biblia de la psicología deportiva. Y bueno, toca algunos puntos lindos de la historia del tenis porque fue un jugador que le ganó a Sampras, a Agassi, fue entrenador de Agassi y de otros número uno como Andy Murray y etcétera, etcétera. Un crack, se lo súper recomiendo. Muy bien. ¿Cómo haces para manejar tu ansiedad? En general en la vida, ¿no? Como fuera del tenis. Bueno, primero voy a hacer una apología a la ansiedad. Amo mi ansiedad, me sirve, la uso. ¿Por qué? Vivir en absoluta ausencia de ansiedad me parece un error, o no quisiera vivir así. Pero hay una parte de la ansiedad que me daña mucho y que seguramente a muchos también daña. Principalmente ahora, después post pandemia y todo eso, hay Hmm. como un nivel de ansiedad muy alto. Entonces, pero eso por un lado, o sea, para mí vivir meditando como el yoga de 3 veces por semana me hizo muy mal también. Más allá de que, o sea, estoy sonando como un robot, pero, o sea, nadie habla mal de yoga, pero a lo que voy es, la hiperserenidad a mí no me gusta. Soy un tipo de hacer. Habiendo dicho eso, y habiendo pasado, creo, por las 3 enfermedades mentales más importantes, que son depresión, ansiedad y estrés, yo tengo el bingo de eso, debo decir que la ansiedad es la que más me ha dañado en mi vida, la que peor me hace. ¿Cómo convivo con eso? Es una sutil, es un juego muy sutil que tiene que ver con no pensar en eso, como por ejemplo el tenis. Y cuando aparece, tener elementos de como de volver. Ujú. Eh, Hacer terapia, tratar de hablarlo con amigos, de como usarlo a tu favor, ¿viste? Es como, no es una pelea de karate contra la ansiedad, es una pelea de judo, ¿viste? El judo es como que usás la fuerza del otro, como yo lo hago así. Si ir a la playa a hacer nada, meditar y todo eso no me da resultado. Ocupar la mente en cosas que puedo aprovechar me ha resultado mucho más. Como creo que hay dos corrientes de pensamiento, así más en general. Tenés lo que es el yoga y el mindfulness, como, ¿no? Como esta cosa de completamente estar en el presente. Y después hay otra, para mí, como así dos grandes canales, que es como la teoría del ego depletion, como del... ¿Cómo? Depletion, ¿cómo sería? Agotamiento del ego. Como que dice, uno se levanta y tiene, no sé, 100 decisiones para tomar el día y después de las 100 ya estás hecho un estúpido y no las puedes tomar y eso te puede generar ansiedad. Yo soy más de la última. Como me hago la vida muy simple, cada vez que estoy súper ansioso, saco temas y, y me concentro en lo que tengo que hacer. No sé. Ok. Y ya que lo mencionaste, ¿cómo fue para vos vivir con depresión? Bueno, si la ansiedad es lo que más me dañó, depresión sería lo que más miedo me daría volver a tener. De hecho, Ujú. es algo de lo que me protegí mucho tiempo. Como si vuelvo a tener depresión. Cuando tuve, por supuesto, cuando tuve insomnio. Eh, ¿Cómo es vivir con eso? Es una cagada. Es como estar muerto en realidad. Yo creo que en última instancia lo que se activa en el cuerpo es la pérdida del deseo, o sea, desde el mismo desde el deseo de hacer cosas, de reproducirse así de bien animal, y,
y la pérdida del instinto de supervivencia, ¿no? Como esas dos cosas te ponen en un lugar donde vos querés estar todo el día haciendo nada, sintiendo nada, nada, tipo la nada misma. Creo que en ese sentido es de las peores sensaciones que uno puede tener como ser humano. Muchísimo peor que la de la ansiedad, para mí. Eh, y de vuelta, si es algo que hay que hablar, que hay que salir a buscar, que hay que pelear, no es algo que, que uno tenga que evitar o que esconder o lo más difícil es darse cuenta, porque como al no sentir nada, estar todo el día, eso puede llegar a ser una grandísima pérdida de tiempo. La ansiedad no me parece una pérdida de tiempo, pero estar deprimido sí. Bien. Si tuvieses que mirar en retrospectiva, ¿qué cosas crees que te apalancaron para llegar a donde estás ahora? Solo una, y es leer muchísimo. Leer muchísimo sobre cosas que te pueden llegar a ayudar. O sea, no me imagino que la lectura sea reemplazada por otro tipo de conocimiento, como puede ser el podcast, o por supuesto escuchen, tienen que haber algo más, pero no Este reemplaza, capítulo. no sustituye lo que es leer o lo que es ver un video o hacer un curso en YouTube o lo que fuera. Principalmente porque cuando uno lee, tiene la capacidad instantánea de leer la misma hoja y colgarte pensando en lo que vos, volar con mientras lees. Cuando vos tenés algo que constantemente avanza, no te permite esa capacidad. Eh, y después hay un efecto de composición del conocimiento que tiene que ver cuando empezás a leer algo y dices, esto lo puedo relacionar con lo otro que leí. Con ese viaje mental, creo que no está eh, reemplazado por otras capacidades de aprender. ¿Cómo haces para acordarte lo que lees? Soy muy lento para leer y soy muy lento para aprender, pero lo que aprendo trato de que no se me escape. Por esto que te digo, porque viajo mucho, pienso mucho, como que lo incorporo, Ujú. realmente. Que no sé, no es que tengo, a veces escribo sobre lo que leo, subrayo, intervengo mucho en los libros, pero no es que tengo así un orden. Como te digo, soy muy ineficiente en las cosas, pero lo hago por mucho tiempo. Entonces, como que Bien, eso me da, me rinde. ok. ¿Qué es algo que quien está escuchando esta conversación no podría adivinar de vos con todo lo que ya hablamos? Eh, no sé si el que estaba yendo, creo que fui muy honesto con las respuestas. Creo que la gente cuando me conoce o mis compañeros de trabajo o la gente piensa que soy una persona muy armada, muy centrada, muy tranquila. Es todo lo contrario, o sea, soy muy caótico y mi trabajo es progresar y prosperar a pesar de eso. Y algo que sí me enseñó el tenis, Roger Federer, el uno, el uno, es una persona muy conflictiva. De joven rompía raquetas, yo no lo sabía. Y para mí eso lo agranda aún más, porque a pesar de ser eso, estoy seguro que ahora de estar pegándole patadas a la mesa porque no puede jugar al tenis, porque se retiró, a pesar de ser esa persona, lograba salir a la cancha y lograba ganar cada partido que se le enfrentaba. Creo que en última instancia eso es lo que me pasa a mí. Yo soy, no como Federer, por supuesto, pero soy una persona muy caótica, muy acomplejada por la ansiedad, por los pensamientos, voy, vengo, lo pienso, qué sé yo. Pero de alguna manera, a pesar de todo eso, logro hacer cosas, logro transmitir tranquilidad, transmitir confianza, al menos en la mayoría de los casos. Bien. ¿Estuviste cerca de tirar la toalla en algún momento? No, no.
No, ¿sabes por qué? Porque siempre crecí. Por eso esto de las prioridades, siempre quería vender más y siempre vendía más. Y después soy de matar muchas decisiones también. ¿En qué Entonces, sentido? la verdulería la cerramos a los 8 meses. Podría haberla mantenido más tiempo, podría haberla dado vuelta, pero listo, ya está, no le iba a dar más tiempo. Em, y trato de equivocarme mucho, literal, o sea, trato de buscar fallas, pero que ese error no mate el global. O sea, trato de Ujú. limitar los errores muchísimo. Entonces, tiro la toalla constantemente en algunas cosas, pero en el global trato de apuntar para un... O Bien. sea, sí, no soy de esas personas que tienen un crecimiento ordenado mes a mes. A Ujú. veces sé ir para atrás y tener saltos significativos, como soy de esos. Ok. Ya que mencionaste la parte de ventas, ¿qué recomendarías para, porque digo, es algo muy incómodo de hacer que si no estás muy acostumbrado a exponerte así, puede generar mucho rechazo? ¿Qué cosas te sirvieron a vos para convertirte bueno o, con, eh, o que no sea incómodo ese proceso? O sea, tu pregunta sería, ¿cómo evitar el miedo al rechazo cuando uno es vendedor? Que es una cosa muy común. ¿A eso te referís? Bueno, a ver, ¿qué se te ocurre? Como en todo, recomiendo leer mucho sobre venta. Creo que por 4 o 5 años era solo lo que leía. Imagínate, me sentí un hueco de mierda. Como, ¿qué estás leyendo? ¿Viste todo el mundo leyendo? No, un libro de ventas. Malísimo. Pero realmente es lo que hay que hacer. Yo creo que en última instancia, si tu producto. O sea, los vendedores ayudan gente. Yo no creo en esta cosa del lobo de Wall Street que te dice, vendeme la lapicera. Yo no lo haría, no sé, nunca me pasó. Siempre le vendo a gente que creo lo necesita. Entonces trato de hacer eso, de resolverle un problema a alguien. Y cuando lo pones de esa perspectiva, todo ese miedo al rechazo se pierde, simplemente se cae por su propio peso. Pero por sobre todo, hay formas de hacer un llamado, hay formas de hacer un cierre, hay formas de... Todo eso te baja el nivel de ansiedad y al bajarte el nivel de ansiedad te ayuda a cerrar más. Ujú. Así que una vez más, creo que leer puede llegar a ser una buena respuesta para cualquier persona que quiera salir a vender. Bien, muy bien. Y si tuvieses que decir qué cosas te ayudaron para aprender de una nueva industria. Hablar con gente de la industria. Principalmente eso. No me considero un experto en negocios, por más que trato de cada vez mejorar más. Pero saber hacer preguntas relacionadas a eso puede ser útil. Como por ejemplo, los márgenes de la industria, cómo opera financieramente, o sea, cómo cobra, cómo vende, cómo paga, eh, cómo consigue clientes, cómo el cliente eh, toma la relación con el proveedor, con la empresa, si es una relación de largo plazo, si te cambian por 2 mangos, si toda esa serie de preguntas te hace entender una industria muy rápido y simplificar, ¿viste? Como decir, bueno, este es un negocio que es un commodity. Los commodities son una masa, o sea, no están mal. Y los que mejor les va son los que tienen mejor estructura de costos, por ejemplo. Entonces, decir, bueno, el negocio de bolsas es un commodity. Entonces, decir, bueno, ¿cómo funciona esta industria? Bueno, como todo eso, eh, en última instancia, te ayuda a entender una industria sin la necesidad de entenderla. No sé, si haces tubos de acero sin costura, como haría Tenaris, entender la industria del tubo de acero sin costura es difícil, pero con ciertas preguntas periféricas al negocio en vez de al arte de hacer tubo de acero sin costura, puedes llegar a entender para evaluar si te interesa o no.
en eso trato de ser cada vez mejor. Bien. ¿Alguna idea que estés pensando que esté frecuentemente en tu cabeza? Puede ser una idea nueva o vieja, pero que recientemente hayas estado pensando. Claro, Maggie, te cuento lo que estoy tratando de hacer hace 5 años, aún sin éxito, pero A ojalá me ver. salga algún día. O sea, ojalá en 10 años en Tiene que haber algo más, volvamos a hablar y escuchemos esta historia. Ujú. Em, yo quiero armar un conglomerado de empresas que se apalanquen de lo que yo sé, de generar leads a través de Google Ads principalmente, pero en realidad es un tipo de empresa que tiene que ser un negocio B2B, o sea, que le vendo a corporativos, no a personas, a consumidor final, que tenga ciertas características que me gustan, que hoy, con un par de preguntas, más o menos las puedo entender. Y con un par de campañas puedo más o menos probar si funcionan o no. ¿Qué quiero armar? Quiero armar un igualito al Berkshire Hathaway de Buffett, que nuclee estas empresas y que me permita a mí trabajar con, igualito a Berkshire, con gente que admiro, con negocios que entienda y con negocios que generen capital. Y si eso todo sale bien, lograré después de mucho tiempo eh, como profundizar en mi capacidad de trabajo. Yo creo que fue una persona muy diversificadora, o sea, todas mis opciones o todas mis decisiones fue en función de mantener opcionalidad, pero si logro armar ese paraguas que nuclee todo eso, voy a entrar en una etapa en mi vida de muchísima como profundidad y bueno, nada, eso, ¿Por de qué entrarías composición. en profundidad? Porque mi actividad va a ser encontrar estos negocios y que se gestionen, bueno, igualito a Berkshire. Berkshire compra empresas, pero no pone management. O sea, deja el management que está porque confía en la gente que trabaja ahí, pues son personas de confianza, que han demostrado históricamente resultados, etcétera, etcétera. Ujú. Creo que esa es la respuesta a mi deseo constante de tener 7.000 empresas diferentes, pero que en la práctica nunca lo pude hacer. Cada vez que quise armar una nueva, eh, me, me tiraban mis propios negocios, me pedían más, principalmente Color Sublime, que es la empresa de máquinas. Eh, cada vez crece más, cada vez crece más. Entonces, creo que si lo logra acomodar de esa manera, se resolvería eh, mis deseos con mis capacidades operativas. Bien, ok. Em, Sebi, ¿cómo hacemos para cerrar este capítulo? Palabras finales a quienes nos escucharon, un último mensaje de algo que Bien. hayamos dicho o no. Vale, micrófono libre de lo que quieras. Eh, voy a hacer una suposición, un prejuicio. A Nunca ver. son buenos. Pero mi prejuicio es que tus oyentes son personas nómades digitales, personas de mucho movimiento. Mi, que en algún momento que me siento identificado, sin embargo, le reniego contra eso. No me gusta ser un nómada digital. Al contrario, quisiera, no veo la hora de echar raíces. Entonces, habiendo dicho eso, quisiera como de consejo decir que las cosas más maravillosas en la vida vienen de la profundización, de la composición, de repetir y mejorar y mejorar y mejorar. Las relaciones, las amistades, los negocios, etcétera, etcétera. El tenis, todo viene de componer, de ser un poquito mejor, de ser un poquito mejor, no de empezar de cero. Ese es un deseo que tengo para tus oyentes. O sea, y por otro lado, creo que no hablamos mucho, o tal vez lo tocamos, pero no fui demasiado explícito, de la importancia de las personas con las que uno se rodea. Ser cuidadoso de eso desde la más temprana edad posible, porque cuando uno va al colegio no elige su colegio por lo general,
Después no elige los amigos de la secundaria, pero cuando uno cambia la facultad y empieza a relacionarse y todo eso, sí uno empieza a elegir. Por suerte tuve la pericia de rodearme de personas increíbles, de buscarlas y de tratar de conservarlas y de suerte poder aportar algo, si puedo. Pero al menos saber quiénes son y tratar de estar cerca de ellos. Creo que eso te puede dar un montón para lograr eso de vuelta a la inversa, que uno puede invertir para tratar de ser amigable, amable, ser una persona que da, te va a hacer recibir, y rodearse de gente extraordinaria como las personas con las que yo me rodeo, creo que es una de las mayores gratificaciones de mi vida, y dejarme de ver de las que no, por supuesto. Pero prefiero no hablar de eso y simplemente concentrarme en lo bueno. Manger no escribe sus propias cartas en una empresa donde es chairman, pero tiene un calendario que se lo recopiló un tipo que trabaja con él, y ese calendario se llama Poor Charlie's Almanac, en honor al Poor Richard's Almanac, que lo escribe Benjamin Franklin. Él es un fanático, uno de sus ídolos es Franklin. Y cuando abrís el calendario, hay una frase de Manger que dice como, no me acuerdo qué carajo dice, pero en un momento dice, y si tus amigos no te bancan en ese proceso, que se vayan a la mierda. Y a mí me pareció innecesario que esa sea la frase con la que te abrís. Como dije, qué raro. Pero ahora, con 37 años y con una experiencia en el tema, creo que hay mucho más sabiduría de lo que encontré cuando lo leí más joven. Y saber elegir las amistades, saber decir que no, rinde. Súper. Espectacular. Bueno, gracias, Evi, por compartir todo esto. Un placer, Maggie. Espero que les sirva a los oyentes. Te mando un abrazo grande. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenvíaselo, que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en correo semanal en tienequehaberalgomás.com/correo. Todos los links de lo que hablamos están en tienequehaberalgomás.com y mándame tus comentarios por redes sociales. Nos vemos la semana que viene.